Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Pido disculpas al auditorio porque no hablo en portugués, voy a hablar en español, y también porque estoy con un cuadro viral y estoy con un poco de dolor de garganta y no escucho bien. Así que cualquier cosa que ustedes no entiendan, me pueden molestar en cualquier momento, interrumpir, que yo voy a volver a repetir lo que esté diciendo, y también le pediré lo mismo. Trataré de hablar pausadamente y lento, pero no tan lento porque tengo solo 15 minutos. En cuanto a las manifestaciones reumáticas post-chikungunya, en realidad, si uno busca en algún libro de reumatología, va a encontrar nada más que 2 párrafos. Si uno busca en trabajos de investigación sobre manifestaciones reumáticas, va a encontrar muchos escritos hechos por epidemiólogos. También hay mucha información realizada por infectólogos, inmunólogos, microbiólogos, pero casi ningún trabajo hecho por reumatólogos. ¿Y eso por qué? ¿Verdad? Llama la atención porque sabemos que, cierto, es una enfermedad infecciosa, por lo general autolimitada. Hay pacientes que llegan a una complicación crónica, ¿verdad? Síntomas crónicos, y por ende es un manejo multidisciplinario. Obviamente hay reumatólogos implicados en el tratamiento, ¿verdad? Lastimosamente no hay muchas publicaciones de estos tipos de especialistas. Para hablar de chikungunya y sus manifestaciones reumatológicas, vamos a ir a hacer una breve historia de las publicaciones hechas al comienzo, ¿verdad? Sabemos que en los años 50 empezaron las primeras publicaciones, los primeros reportes, y en un brote aproximadamente en el año 77, 2 años después, se publica ese brote, que en una zona rural en Sudáfrica, ¿verdad? Donde hay un total de 28 pacientes, sobre todo estudiantes, que acuden a una zona rural para acampar acompañados de sus padres, ¿verdad? Todos ellos vuelven a Pretoria con síntomas de una enfermedad viral aguda. Todos tenían fiebre, afectación cutánea, pero llamaba la atención que todos ellos tenían dolor articular, artritis y un poco de dolor muscular. De todos estos pacientes, estos 28 pacientes, 5 de ellos quedaron con síntomas crónicos. Todos ellos tenían artritis, ya sea rodilla, tobillo, manos. Da la casualidad que todos estos pacientes, estos 5, todos tenían factor reumatoideo positivo. 4 de estos pacientes eran adultos, solo uno de ellos era un joven de 16 años. Al año se le hizo un testeo de imágenes donde no hubo cambio en la radiografía, no hubo daño articular aparentemente ni óseo, y se recuperaron la gran mayoría de los pacientes, 82%. Solo 5 quedaron con síntomas crónicos. Años más tarde se vuelve a publicar una cohorte de 107 pacientes de los mismos brotes que hubieron en los años de 1975 a 1977, y también se le caracteriza a estos pacientes. Todos ellos tenían afectación de pequeñas y grandes articulaciones. Todos ellos refirieron rigidez de las articulaciones. Tampoco no hubo alteraciones radiológicas al año. Y hubo una gran recuperación de los pacientes. Casi el 88%. Solo un 6% de estos pacientes cronificaron. No sé si me escuchan bien. Luego, como vimos, es como que el virus descansa y hace un salto cada 10 años, cada 20 años, y vuelve a hacer un pico después de prácticamente 25 años en las islas del Océano Índico, que creo que es casi lo que ustedes siempre conocen, que es la casuística que más se habla en la literatura, y los pacientes que más se caracterizan, que son los de la isla de la Reunión, ¿verdad? Hubo 2 brotes bastante importantes en esta isla, uno a comienzo de 2005 y otro entre finales de 2005 y 2006. A estos pacientes también se les caracterizaron, sobre todo a los pacientes del primer brote. De ellos habían 3.000, un poco más de 3.000 pacientes con diagnósticos presuntivos. 800 de ellos tuvieron serología positiva,
pero solamente 147 de estos pacientes accedieron al estudio. La gran mayoría de los pacientes que accedieron al estudio eran mujeres, 69%. Y ahí vemos que el síntoma inicial que ellos refirieron en la fase aguda es el dolor articular. A eso le sigue la rigidez articular y la inflamación en un 70%. El dolor que ellos refirieron en la fase aguda según una escala del dolor numérica, del 0 al 10, donde 0 no hay dolor y 10 un dolor intenso, ellos refirieron que el dolor era severo. Y las articulaciones más afectadas fueron el tobillo, las muñecas, los dedos de los pies, los dedos de las manos y por último las rodillas. Casi todas las articulaciones, o sea, casi todos los pacientes refirieron más de 4 articulaciones afectadas y el 96% de la afectación era simétrica. Un gran porcentaje de estos pacientes refirieron tener una alteración de su calidad de vida, más del 50%. Y hubo una correlación entre la persistencia de estos síntomas y una fase aguda prolongada, a lo cual ellos definieron como fase aguda prolongada aquella fiebre que es mayor a 10 días de duración y aquellos síntomas que duran más de 3 semanas. Otras variables que ellos vieron correlacionadas con la persistencia de los síntomas fue paciente mayor de 45 años y presencia de comorbilidades, sobre todo la presencia de la artrosis. En la fase crónica vieron que la sintomatología era persistente sobre la fluctuante. También el síntoma más referido fue el dolor articular, le siguió la rigidez y por último la inflamación en un 15%. Ojo, aquí el dolor ya no era severo como en la fase aguda, sino que ya era más leve a moderado. Sabemos que en el 2013 ya salta este virus hacia nuestra zona, sale a la zona del Caribe, los países centroamericanos y luego a toda nuestra región, ¿verdad? Y se empiezan a hacer unos reportes de casos, por lo menos de la isla de San Martín, en el cual una paciente refiere dolores articulares por infección de chikungunya. Bueno, esta paciente al finalizar un periodo de prácticamente unos años, ella llega al diagnóstico, se le llega al diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿verdad? En el 2015, también Colombia publica una cohorte de más o menos 280 pacientes con las mismas características, ¿verdad? La articulación más afectada generalmente eran las medianas y pequeñas articulaciones, pero el síntoma más característico era la rigidez. A la rigidez le seguía la inflamación y a la inflamación alguna alteración en la coloración de la piel. Ojo, la afectación articular crónica fue del 53% de estos pacientes, o sea, fue bastante alto. De todo esto podemos concluir o podemos agrupar con todo lo que nos dice la literatura en los síntomas reumatológicos clásicos del chikungunya, ¿verdad? Y ahí vemos que puede ser la afectación articular con signos de dolor, inflamación o rigidez, puede ser síntomas neurovasculares. Aquí solamente coloqué el síndrome del túnel carpiano debido a procesos compresivos por inflamación de tejido perinervioso. Fenómeno de Raynaud, también hay algunos artículos que publican como precedente, y afectación de partes blandas y músculos esqueléticos, sobre todo inflamación de ligamentos, tendones, endesitis, mialgias. Pero lo más importante de todo, o lo más característico de todo, es la afectación articular, y sobre todo la afectación debido a inflamación. La característica de esta artritis por chikungunya, por lo general, es simétrica, poliarticular, pequeñas y medianas articulaciones, por lo general siempre se localiza en la misma localización anatómica en el cual ya se tuvo un daño previo a la enfermedad, y por lo general el síntoma es persistente. Cuando uno habla de estas características, muchas veces nos lleva o nos rememora una enfermedad inflamatoria crónica muy común, ¿verdad? Que es la artritis reumatoidea. Quieren comparar o quieren buscar características similares inmunopatológicas, ¿verdad?
de manera a extrapolar la terapéutica de la artritis reumatoidea del chikungunya. Pero eso hasta ahora ha tenido resultados bastante variables. Por eso puse ahí clínica bastante similar a la artritis reumatoidea, pero la inmunopatogenia, ¿qué correlación tiene con la artritis? Si bien el chikungunya no parece producir deformidades ni alteraciones óseas severas como la artritis reumatoidea, hay muchos reportes de casos que a la larga estos reportes de casos llegan a cumplir criterios de reumatismo inflamatorio crónico. Por ende, no se le puede culpar al chikungunya como causa de estas deformidades, pero sí puede ser un disparador, ¿verdad? Un disparador de una manifestación de una enfermedad autoinmune en un paciente que esté propenso a tener esa enfermedad. En cuanto a la evolución clínica, si hablamos realmente de manifestaciones reumatológicas, ya nos referimos a síntomas crónicos. Sin embargo, estos síntomas crónicos obviamente ya empiezan en la fase aguda. En la fase aguda ya vemos poliartralgia en 70-100% de los pacientes, ya vemos poliartritis hasta un día 32%. Eso la verdad que varía mucho según el estudio que uno vea. Lastimosamente, la gran mayoría de los estudios hasta hoy día son todos retrospectivos y descriptivos, ¿verdad? Durante la fase subaguda, el dolor por lo general va en recaídas, ¿verdad? Puede remitir, pero no del todo. Generalmente, como les dije, la característica de este dolor es siempre localizado en la misma articulación, afecta en la fase aguda y puede afectar todas las articulaciones. Y la fase crónica, que es la fase que realmente a nosotros nos interesa, porque es una fase que puede crear una alteración de la calidad de vida de las personas y por ende puede crear también un impacto económico en el costo de salud pública. En la isla de La Reunión también se hizo un estudio retrospectivo de más o menos 6 años, entre 2006 y 2012, donde hubo 159 casos. Ellos agruparon a los pacientes con síntomas crónicos y dividieron a los pacientes en dos grupos. Un grupo que no tenía síntomas de artritis previos a la infección, pero que continuaron con algún desorden musculoesquelético o articular, pero en bajo número de articulaciones. A esto se le denominó desorden musculoesquelético post-chip. Luego hubo un segundo grupo en el cual los pacientes continuaron también con síntomas crónicos, pero en este segundo grupo se volvió a dividir en dos: aquellos pacientes que presentaban artritis, pero de origen o de causa de artritis cristalina por gota, que a estos pacientes se le quitaron fuera del estudio y no se le hizo seguimiento, y a los pacientes que presentaron artritis por primera vez o que tenían artritis previamente a la infección por chikungunya. Y aquí vemos el cuadro. Para ello definir reumatismo inflamatorio crónico, obviamente se volvieron a la clasificación clásica que nos brinda el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea para la artritis reumatoidea, para las artritis seronegativas y para las indiferenciadas. Y en base a eso, ellos hicieron el grupo de pacientes con reumatismo inflamatorio crónico post-infección por chikungunya. Aquí vimos que 43 de esos pacientes estuvieron con síntomas crónicos, pero no cumplían criterios de enfermedad reumatológica. O sea, no tenían un reumatismo inflamatorio crónico, pero sí tenían síntomas: dolores musculares, dolores articulares, síndrome tumorocarpiano, entesitis. De ahí, 112 pacientes de los 159 sí cumplían criterios de enfermedad reumatológica, tenían reumatismo inflamatorio crónico, pero ese diagnóstico tuvieron posterior a la infección por chikungunya. A esos pacientes se les subdividió en dos grupos: en aquellos que ya eran conocidos de enfermedad reumatológica, de cualquier enfermedad inflamatoria articular o colagenopatía, que eran 18, y los 24 los que presentaron por primera vez artritis y que ahí cumplieron recién criterios de reumatismo inflamatorio crónico.
también se vio que un 17% de todos estos pacientes manifestaron síndrome del túnel carpiano, y alteraciones radiológicas se vio en un 40%. Pero fíjense bien, el 40% alteraciones radiológicas se vieron en pacientes que ya cumplieron criterios de reumatismo inflamatorio crónico, no en pacientes que siguieron con síntomas pero que entraron en el grupo de desórdenes musculoesqueléticos. Predictores de la cronicidad hay varios, por lo menos los que más tienen fuerza de correlacionarse con la persistencia de los síntomas son estos: la edad mayor a 45 años, comorbilidades, sobre todo la artrosis, o el número de comorbilidades, más de 2 comorbilidades, una fase aguda prolongada, que muchas veces, como le dije, es definida por fiebre más de 10 días, o síntomas más de 3 semanas, pero esto es arbitrario. El sexo, se dice que el sexo femenino es el más afectado. Lastimosamente todos estos estudios retrospectivos fueron estudios hechos a base de encuestas, y era voluntario, y eran las mujeres las que más decidieron participar. O sea, no se puede definir si el sexo realmente tiene algo que ver. Y los biomarcadores, obviamente la inmunidad, tanto innata como adquirida, tiene un papel protagónico en la persistencia de los síntomas, o sea, en perpetuar los síntomas. Entonces ese sí es un trabajo de los inmunólogos, de decirnos qué realmente es lo que hace que o continúe el virus sobreviviendo, o qué es lo que realmente continúa haciendo persistente la sintomatología de chikungunya por más tiempo de lo que debería ser una enfermedad infecciosa. Creo que se cansaron, ¿verdad? Bueno, si no se cansaron, ¿verdad?, y si no me entendieron nada de lo que dije anteriormente, hay una diapositiva que es para eso. ¿Qué es lo que realmente hay que recordar? O sea, esta diapositiva hay que recordar. El síntoma persistente más frecuente en el chikungunya es el dolor. A eso le sigue la artritis, eso en importancia clínica, porque como vimos en estudios anteriores, también hay rigidez matutina, síndrome del túnel carpiano y otras demás cosas. Pero en importancia clínica es la artritis, porque es lo que realmente genera una alteración de la calidad de vida de los pacientes. Por lo general, las zonas afectadas, o donde duele realmente, son las articulaciones previamente lesionadas. Y si el dolor recién se inicia posterior al chikungunya, sabemos que va a ser generalmente poliarticular, va a ser generalmente simétrica, va a afectar generalmente pequeñas y medianas articulaciones, sobre todo rodillas y muñecas. Y los síntomas que probablemente hagan que persista esta sintomatología va a ser la presencia de comorbilidades, el sexo femenino, que vamos a poner en signo de interrogación, y una fase aguda prolongada. Bueno, es difícil porque en nuestro país, o por lo menos en mi país, hubo un brote en el 2015 donde hubo 4.000 casos presuntivos de chikungunya. 800 fueron confirmados y el resto fue por nexo epidemiológico. Lastimosamente estos pacientes llegan con artritis y no se le deriva a un reumatólogo. En Paraguay somos 30 reumatólogos, imagínense 30 reumatólogos para 7 millones de pacientes, y casi todos los profesionales se concentran en la capital. O sea, hay pacientes con síntomas crónicos post-chikungunya que siguen viviendo con su dolor articular, con una mala calidad de vida, y que todavía no llegaron a consultar con un médico. Entonces, ante cualquier poliartritis de característica inflamatoria, más de 3 meses, sobre todo ya en nuestros países que ya es una epidemia, el chikungunya, y que ya vino para quedarse, entonces hay que sospechar en un reumatismo inflamatorio crónico y ya no en el chikungunya. Y hay que derivar a un especialista. Bueno, este es un trabajo que nosotros hicimos durante la epidemia de chikungunya. En realidad, yo pertenezco a un hospital de tercer nivel, pero hay médicos que trabajan en un hospital de segundo nivel. Creo que acá los hospitales de segundo nivel son iguales que en Paraguay. Están abarrotados de pacientes donde lo único que quieren es retirar su medicación, ¿verdad? Y el médico lo único que quiere es ver a los pacientes lo más rápido posible para irse a su casa. Entonces es muy difícil hacer ciencia.
muy difícil de hacer un seguimiento de estos pacientes. De todos modos, nosotros juntamos el historial de algunos pacientes que vinieron durante la epidemia con artritis y fiebre y vimos que más o menos un 50% de ellos tenía serología positiva. El resto fue diagnosticado también por nexo epidemiológico. Entonces nosotros hicimos un estudio descriptivo de estos 28 pacientes y presentamos, y los resultados fueron casi lo mismo que vimos en la literatura. 92% de estos pacientes eran mujeres, la edad promedio fue 47 años. Imagínense cuál fue el síntoma predominante, ¿verdad? El dolor articular. En las articulaciones más afectadas fueron, como vimos también en la literatura, el tobillo y los pies, y le siguieron la articulación de las muñecas, la radiocarpíaca. Entonces, en base a ese trabajo que hicimos, que en realidad fue un trabajo pequeño, concursamos para una beca que da el gobierno para las universidades o para investigadores en formación, y ganamos la beca el año pasado para hacer un trabajo prospectivo sobre pacientes, para caracterizar a pacientes con chikungunya, sobre todo para caracterizarlos radiológicamente y ver qué factores predisponen a la cronicidad de los síntomas. Estamos en eso, estamos esperando que haya una epidemia. Bueno, ojalá que no haya una epidemia, ¿verdad? Pero si hay la epidemia vamos a estar preparados para hacer el seguimiento de estos pacientes. Y hay una frase que, para terminar, se suele utilizar mucho y que suelo decir yo también, pero que ahora voy a cambiar. No hay que preocuparse, sino que uno debe ocuparse. Creo que con el chikungunya sucede algo diferente. Con el chikungunya debemos en realidad preocuparnos y también debemos ocuparnos. Así que muchas gracias.